Hola, mi nombre es Elizabeth y el día de hoy te vengo a contar sobre uno de los filósofos más famosos de todos los tiempos. Podemos recordar que en anteriores ocasiones se ha hablado de los filósofos presocráticos, llamados así por ser anteriores a Sócrates. Esto nos da una pista de la relevancia de este personaje al ser capaz de marcar un antes y un después. A pesar de ser considerado uno de los mayores representantes de la filosofía, hablar de Sócrates puede resultar difícil. Debido a su preferencia por transmitir el conocimiento de forma oral y no escrita, actualmente no contamos con textos de su autoría, sino que podemos acceder a sus ideas a través de otros filósofos como Platón, que escribía de sus diálogos convirtiendo a Sócrates en el vocero de sus pensamientos. Con esto claro, podemos continuar. Sócrates nació en el año 470 a.C., hijo de una comadrona y de un escultor. Cuando Sócrates alcanzó su madurez intelectual, en Atenas triunfaba una corriente filosófica particular, el movimiento sofístico. En este momento, Sócrates era unos 20 años más joven que Protágoras, la gran figura de los sofistas. Con el tiempo, Sócrates mostraría interés por este discurso, pero luego se daría cuenta de que discernían en cuanto a pensamiento y método, lo que lo llevaría a entrar en debate constante con las tesis sofistas. Aún así, en el año 423 a.C., Aristófanes lo hizo objeto de sus sátiras en una comedia llamada Las nubes, agrupándolo con los demás sofistas y exponiéndolo como el engañoso artista del discurso. Gracias a estos enfrentamientos, Sócrates generaría su propio pensamiento y método, pues mientras los sofistas se dedicaban a impartir enseñanzas concretas que debían tener una utilidad práctica para los alumnos, Sócrates por su parte buscaba estimular el espíritu de sus discípulos, es decir, no actuaba como un maestro al uso. El método socrático consiste en dos fases, irónica refutativa y mayéutica. Para poder entender mejor, imaginemos a un señor cavernícola que se nos acerca con la afirmación: los hombres son superiores a las mujeres. En un principio procederíamos a ironizar y refutar sus teorías. En este caso podríamos decir: ya que eres tan sabio, ¿por qué no nos explicas por qué los hombres son superiores a las mujeres? Imaginemos que éste responde: porque los hombres son naturalmente más fuertes que las mujeres. Después de esto podríamos preguntarle cuál es la relación causal entre fuerza y derechos morales, o siguiendo su lógica, podríamos afirmar que si es cierto que aquellos seres más fuertes deben tener mayor consideración moral, un físico-culturista, al ser más fuerte, debe tener más derechos que él. De esta forma, mediante paradojas y contraejemplos, hacemos que el interlocutor se dé cuenta de su ignorancia. La segunda parte del método socrático es la mayéutica. Este término emana del vocablo griego que puede traducirse como ayudante en partos, porque igual que una partera o comadrona ayuda al alumbramiento, Sócrates ayudaba al discípulo a aflorar las ideas que éste guardaba en su interior. Sócrates no daba su opinión directamente, sino que mediante preguntas lograba que el interlocutor llegara a sus propias conclusiones. Debido a la estructura de este método, Sócrates prefería el diálogo en pequeños grupos de discípulos, a diferencia de los sofistas que daban discursos en grandes auditorios. Como no le gustaba construir esos largos parlamentos de conocimiento solo para ser escuchado, su especialidad era el discurso breve de preguntas y respuestas en un diálogo entre dos. Pero este diálogo para Sócrates no es una conversación cualquiera, sino que debe cumplir algunos requisitos. El diálogo es ante todo una forma de razonamiento que incluye el acuerdo entre Sócrates y su interlocutor. Los nuevos acuerdos que se den en el diálogo deben ser coherentes con los anteriormente dichos y se descartarían los que sean incompatibles. Además del recurso al diálogo, la manera como escogían a sus alumnos era diferente en ambos. Los sofistas llegaban a una ciudad y presentaban al público el programa del curso que ofrecían y el valor de este curso. Se decía que algunos sofistas obtenían elevadas sumas de dinero por su actividad. Sócrates, por su lado, rechazaba poner precio a sus enseñanzas, pero no por ello cualquiera podía asistir a sus clases, sino que se reservaba el derecho de rechazar a un candidato que no guardara nada valioso en su interior.
En cuanto al concepto de alma, Sócrates lo relacionaba con la razón, el yo consciente. Asimismo, consideraba que el vicio es la ignorancia, causando una revolución de los valores, puesto que a diferencia de los sofistas, éste no utilizaría la palabra para ganar poder o riquezas, sino simplemente conocimiento. Decía que no debíamos preocuparnos tanto de los objetos materiales o la posición social como del alma, entendiendo por alma el conocimiento, nuestra mayor virtud. Algo en lo que sí coincidía con los sofistas era su interés por las cuestiones políticas y morales, dejando en un segundo plano todo lo relacionado con la ciencia natural, objeto de estudio preferente por parte de los presocráticos. Para Sócrates, alguien que no era experto en algún área no podía ejercerla, por ende consideraba que el gobierno debía ser ejercido por sabios expertos en lo relacionado con el bien, la justicia y las virtudes morales. De lo anterior derivaba su dura crítica al sistema democrático vigente en la Atenas de su tiempo, pues lo consideraba una forma injusta de gobierno porque consistía en poner en manos de la mayoría ignorante las cuestiones más vitales y trascendentes que solo los expertos podían resolver. Con todo esto, podríamos decir que el aporte de Sócrates a la filosofía fueron estos tres aspectos fundamentales: el puesto central del hombre en la visión del mundo, el método de investigación basado en el diálogo y el elogio del gobierno formado por expertos. Para terminar, Sócrates también participaba asiduamente en las asambleas y no dudaba en mostrar su parecer incluso en contra de todos los demás, lo que lo tildaba de alguien fiel a sus ideales. Fue así como se convirtió en un personaje muy popular en la gloriosa Atenas de su época, causando tanto revuelo que en el año 399 a.C. se le acusó de corromper a los jóvenes con sus ideales políticos y fue obligado a tomar cicuta, la planta usada por los griegos para ejecutar a los condenados.